Tana, cuéntanos, ¿tú tomas café, tomas té? ¿Cuál es tu rutina diaria con estos bebestibles? Tomo café, harto té también, me gusta el chai latte. He intentado dejar un poco el café porque me provoca un poco de ansiedad, me he dado cuenta. Y a mucha gente le comento a algunas personas y me empiezan a decir como, oye, a mí también me pasa. Así que nada, café. Claro, aunque tanto... Claro, como uno supone, como después de 5 tazas de café, ¿qué va a pasar? Claro, ya no hay nada que hacer, empiezo a ver borroso. Tú eres la primera mujer chilena en estar nominada y ganar la Semana Internacional de la Crítica de Venecia con Malquerías. Y además eres la única cinta latinoamericana que concursaba este año en la categoría. ¿Qué sentiste al estar ahí? Sentí orgullo, pero además de eso, como mucha emoción, porque no es un trabajo como que nosotras colectivamente de la nada aparece y especie que como que nos ganamos un premio que no viene de ningún tipo de trabajo anterior. Nosotras venimos trabajando hace 7 años esta película, donde estuvimos como en redes y en relación con distintos mercados internacionales. Presentamos la película en varias instancias, entre ellas en Suiza, en Alemania, en Ámsterdam también, en Holanda. Entonces, nada, como que en el fondo habíamos hecho ya una trayectoria y un camino para poder establecer redes internacionales que permitieran esto. Pero no solamente es mi esfuerzo ni el esfuerzo de nuestras compañeras como del equipo, sino que además de todo un colectivo chileno que está impulsando el cine documental internacionalmente y que viene hace años empujando que haya más programas que se financien desde el Estado para poder viajar a los mercados, que el cine chileno se conozca, que los nuevos proyectos y nuevos directores también se sepa qué están haciendo, ¿no? ¿Sientes que te estás convirtiendo en una especie de referente para cineastas más jóvenes? Hoy me encantaría convertirme en un referente para cineastas jóvenes. Me da la sensación de que Malquerías es una película que dialoga mucho con las nuevas generaciones, pero por un tema que me estoy dando cuenta también, yo soy docente, hago clases en la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y me he dado cuenta que hay un tema como con el registro de lo real y de cómo representamos y qué pactos hacemos con nuestros personajes o con las personas que trabajamos desde el mundo real y cómo hacemos cine documental. Y ahí es donde yo creo que las nuevas generaciones como que han valorado mucho el proyecto, Malquerías específicamente, pero además el trabajo y el cuestionamiento a la ética documental. Algo importante, quizá relevante, que me gusta contar siempre tiene que ver con que Malquerías es una película que no se construye solamente desde como ir, buscar una historia, representarla y adiós comunidad, adiós tema y no nos encargamos nada más de eso, sino que en el fondo cuando hacemos películas e intervenimos la vida de los demás, en el cine documental tenemos que pensar qué pasa después de eso, ¿no? O de qué maneras también intervenimos antes y si estamos cambiando la vida de las personas. En general el cine no cambia la vida de las personas, pero sí puede de alguna manera dar una ilusión, un espacio para poder transformar aunque sea un poco algunos problemas que no están tan bien, ¿no? Entonces en el caso de Malquerías es una película que partimos investigando en el 2017 y que finalmente terminamos trabajando con muchas de las personajes que dieron sus testimonios y que entregaron sus imágenes también para la película. Karina es parte del guión, Ana Cabrera también es parte de la producción de archivos, en fin, como entender también de que hay que empezar a eliminar un poco estas barreras verticales del trabajo en equipo y entender que el cine también es un trabajo colaborativo que no solamente implica a quienes trabajan desde lo técnico, sino que además desde los personajes, ¿no? ¿Quiénes son tus referentes? Tengo hartas referentes. Yo creo que ha sido súper importante el trabajo que han hecho mujeres desde el cine, no solamente acá en Chile, sino que internacionalmente. Cuando estaba en la universidad hice una investigación de Gloria Camiruaga, que es una videoartista chilena, que fue muy importante en los 90 y los 2000 acá en Chile, pero que como murió bien joven, como que se olvidó un poco cuál es su obra y la dimensión y la importancia. Ella también se dedicó al cine documental, entonces hacía obras que eran más experimentales y otros documentales que eran un poco más como clásicos, tradicionales. Y creo que el haberme encontrado con su obra fue súper importante porque definió también como la temática y el punto en el que me quería como dedicar y conversar con el cine.
que tiene que ver con los roles de género, con la familia chilena, con el trabajo doméstico, con el espacio íntimo también de la familia, ¿no? Cómo se construyen esas subjetividades. Gloria Camiroaga, pero además, bueno, yo tengo maestras que son súper importantes para poder haber definido mi mirada cinematográfica y política también. Una de ellas es Tiziana Paniza, que es una directora chilena muy importante, que tiene un cine que tiene que ver con el archivo, ¿no? Con el ensayo también, y creo que ha sido fundamental para poder encontrar también la forma en que miro y desarrollo mis obras hoy. ¿Qué es lo que crees que más te gusta de hacer documentales? Lo que más me gusta de hacer documentales tiene que ver con relacionar mi vida personal con el cine. Y no directamente, porque en realidad en las películas nunca hay vida, o sea, como en mis películas efectivamente no hay una vida personal que se exponga tanto, pero sí hay como deseos que tengo como internos, que de alguna manera los canalizo y los articulo a través de películas, ¿no? Con otras historias de otras personas, pero que de alguna manera me van haciendo sentido a mí, y creo que el haber sido madre, por ejemplo, el criar, el cuidar, también han definido un poco como desde dónde me quiero posicionar, ¿no? Y cómo quiero ver también el cine. Y para mí el cine nunca se deja de vincular con la política, ¿no? Como el cine es un lenguaje que ocupamos para poder dar discursos, y esos discursos contienen una subjetividad que es importante que se relacione con lo que nos rodea, con los problemas que nos rodean. Y creo que ahí, como que me gusta pensar que el cine documental es la forma más libre de hacer cine, pero al mismo tiempo también tiene una responsabilidad ética y política de poder como confrontar los temas que nos están como aproblemando en las sociedades, ¿no? En tu primera película, Malquerías, tocas temas como la cárcel, madres privadas de libertad, las relaciones que se gestan al interior entre las presas. ¿Por qué te interesó visibilizar esas historias? A ver, partí como, en realidad, no por las historias, partí por una imagen, como que en realidad llegué al autorregistro dentro de la cárcel primero. A mí ya los cuidados y la cárcel me interesaban como temas, entonces pasó que cuando me encontré con este material del autorregistro dentro de las cárceles a través de celulares, como que se me abrió en el fondo de la cabeza a pensar que quizá había una posibilidad y un poder en esas imágenes que podía hacerse una película, ¿no? Entonces parto en realidad por la imagen más que por la historia, y entonces desde que me encuentro con estas imágenes en Facebook, lo que empieza a pasar es que empezamos a conocer a quienes las habían registrado. Y eso lo hicimos a través de un taller de Derecho Penitenciario en la cárcel de San Joaquín de mujeres, y luego ya empezamos a ir a ver a nuestras compañeras a la cárcel como visitas de familiares. Pero bueno, el tema es que a través de ese desarrollo y todo fuimos encontrándonos con las historias, y lo que nos dimos cuenta es que casi todas tenían trayectorias de vida muy parecidas, ¿no? Como que esto que dice la madre Nelly, que es la capellona de la cárcel de San Joaquín, como que en Chile se encarcela la pobreza, o sea, realmente es así, ¿no? Como la mayoría venía de unas infancias con bastantes violencias, ¿no? En contextos que eran precarios y con más vulnerabilidad, alta vulnerabilidad económica, social, en fin. Entonces, como que a partir de esas experiencias empezamos como a ordenar esta información y creamos una especie como de trayectoria de un cumplimiento de condena de 10 años, donde podíamos ver cómo cada momento y cada paso de tiempo iba marcando un hito dentro de la vida de estas personas. ¿Por qué es tan importante la reinserción con tu proyecto? Karina es la que relata la mayor parte de la película. Ella fue la vocalista del coro de la cárcel durante harto tiempo, y entonces la conocimos así, y a mí me encantaba cómo cantaba Karina, entonces creíamos que además de nuestra afinidad y que nos llevábamos súper bien y que teníamos harta confianza, también había una cualidad que era importante relevar, que era su voz, porque sabíamos que había un tema como con la voz, la expresión, la performatividad también de la voz en off en la película. Entonces, como que Karina calzó, digamos, y fue mucho más grande que las expectativas que creíamos de la película para poder interpretar esta historia. Pero más allá de eso, hay una cuestión como de el cine, Festival de Venecia, ¿no? Esta idea o esta fantasía que hay sobre las alfombras rojas, pero al mismo tiempo, hace 2 semanas atrás, desde que viajamos, el mes de septiembre, la Karina la habían echado del trabajo, ¿no? Porque estaba trabajando en una empresa que hacía inventarios diarios en la noche, nocturnos en realidad, y era tan buena que la querían ascender. Y entonces cuando la iban a ascender le pidieron el papel de antecedente y cacharon que tenía un historial. Y entonces la despidieron. Entonces hay un tema
que es necesario que empecemos a pensar más allá de las opiniones políticas, de las posiciones, en fin, de cómo hacemos para que las personas que cumplieron condena hoy en Chile empiecen a tener trabajos y oportunidades laborales. Es la única manera de que la reinserción ocurra y además que la delincuencia baje, ¿no? Como si se le da más oportunidad a las personas que estuvieron privadas de libertad, probablemente van a cambiar la vida de esas personas, pero además de la familia completa, ¿no? Entonces hay algo acá que solucionar y que tenemos que hacernos cargo y bueno, ojalá que la película aporte también en esa discusión. En tu cortometraje Ninguna estrella, utilizas distintos registros familiares para construir un relato sobre las maternidades y sus malestares. En Malqueridas vuelves a tocar la maternidad con mujeres que se encuentran privadas de libertad. ¿Cómo se entrelazan estas historias con tu propia maternidad? Estas historias se entrelazan directamente con mi propia maternidad, creo yo. O sea, En Ninguna estrella es un cortometraje donde reviso los archivos de mi ex suegra, que registra por 15 años su espacio doméstico, y lo que hago en el fondo es conversar con ella sobre nuestro malestar con la maternidad, efectivamente, pero también en el fondo como de la carga mental, que es un tema que se ha estado discutiendo en estos últimos años, pero que es importante seguir pensando, que tiene que ver con cómo organizamos la carga doméstica y la carga del hogar y de la familia y de la crianza. Yo creo que cuando decidimos ser madres nos estamos decidiendo también ser trabajadoras de casa particular, nos estamos decidiendo ser como administradoras de los recursos, ¿no? Y en el fondo como que vienen un montón de tareas que empiezan a ser muy abrumadoras para la vida de las mujeres que son madres, y creo que es importante que las mujeres y sus historias pasadas sean reconfiguradas también y poder entender que siempre existió, no es que ahora, recién ahora las mujeres hayan tenido esta carga mental y que porque tienen un trabajo profesional el trabajo doméstico deja de ser menos importante, ¿no? El trabajo doméstico incluso es más difícil que el trabajo como fuera de casa, porque implica mucho estrés y mucho aislamiento también, y entonces Ninguna estrella es un poco una reflexión sobre eso y de pensar también cómo poder acercarnos a las masculinidades y cómo poder acercarnos a estos personajes hombres, digamos, que habitan estos espacios, y cómo se hacen cargo también de lo doméstico. ¿Se hacen cargo o no? Como preguntarse en el fondo más que juzgar y cerrar la discusión. Creo que la gracia que tiene Ninguna estrella es poder como abrir ciclos en el fondo. El padre de mi hijo se parece mucho a mi hijo, entonces en las imágenes yo veo a mi hijo posiblemente también en ese conflicto, digamos. Así que es un poco. Y con Malqueridas también tiene que ver con eso, con una gran pregunta que tuvimos y que, bueno, el fin de semana fue muy lindo como encontrarme con personas que opinaban eso, era como, bueno, cómo construir la historia de estas mujeres madres pensando en que no solamente son madres, como entender que también son mujeres que desean y que necesitan también tener otros tipos de afectos que no solamente la maternidad. Y entonces una chica de un conversatorio donde le mostramos a unos profesores la película, dijo que sentía eso, que era muy hermoso y muy particular pensar en la mujer madre y no solamente en una madre o en la mala madre en este caso, ¿no? Que hay muchas más capas y más complejidades que hacen que estos sensaciones, emociones que provoca la maternidad para distintas personas de distintas maneras también sean transversales. Yo te voy a dar un texto. Lo importante es que nos cuentes y cómo te sientes respecto en particular a lo que dijiste en este texto en específico. Gracias. Me interesan los cuidados y los roles de género en la familia. Es algo que me gusta mucho, además porque todo el tiempo lo estoy viviendo con mi propia familia. Entonces, dialogo con otros, pero también dialogo conmigo. Estoy de acuerdo, bastante de acuerdo estoy con esta frase. O sea, como que creo que en el fondo, si no hay un cine que nos atraviese personalmente, también se pierden como las ganas de poder seguir en esos proyectos, ¿no? Si no hay algo que te conmueve, algo que te mueve por la rabia, aunque sea, o por la injusticia, como que creo que es muy difícil hacer que una película salga después de 7 años, ¿no? Tenemos que estar muy convencidas, para poder hacer cine, para poder como volver a revisitar y visitar ese tema, ¿no? Entonces sí, estoy muy de acuerdo con que los roles de género, los cuidados y la familia chilena es lo que más me interesa del cine. Y ahora vamos con los conceptos. ¿Cómo lo hacemos posible y que funcione? Difícil y compleja, necesitamos apoyo del Estado.
una materia prima para poder representar a través del lenguaje cinematográfico. Una responsabilidad que es importante corresponder. Diversidad. Es que creo que quiénes son mujeres también, como quiénes somos las mujeres y cómo nos identificamos como mujeres. Ser mujer no es lo mismo que ser feminista, entonces cómo entendemos que no necesariamente porque se hable de las mujeres estamos viendo con perspectiva de género los problemas que rodean a las mujeres. ¿Qué consejo o qué le dirías a las mujeres del futuro? Que ojalá que no tengamos que estar hablando de estos temas en el futuro, como que ya esté resuelto y que las que estamos peleando ahora podamos como realmente cambiar algunas cosas. Eso creo.